Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Echeverría Ramón y mi investigación se llama Presencia de síntomas depresivos y distanciamiento social en adultos mayores en confinamiento por COVID-19 en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, a cargo de mis directores, la doctora Juana Edith Cruz Quevedo y la doctora Francisca Velázquez Domínguez. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, pues se detecta que afecta a un 3.8% de la población mundial y un 5% son adultos y otro 5.7% son adultos mayores a partir de 60 años. A nivel nacional, un 17% de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y solo 1 de cada 5 recibe un tratamiento. Puesto que este trastorno en los adultos mayores alcanza una prevalencia del 15 al 20% en la población ambulatoria y se incrementa hasta un 25 a un 40% en la población hospitalizada. Los problemas de salud física y aislamiento y la falta de contacto social tienen un efecto en la salud mental. Esto hizo comentar a la demanda de la atención de salud. El 93% de los países ha visto cómo la pandemia paralizaba el servicio de salud mental. 1 de cada 5 personas son diagnosticadas con la enfermedad de COVID-19 y se ha enfrentado por primera vez a un diagnóstico de depresión. Pero las mismas medidas anticipadas estas son las que representan los factores de riesgo clave para los problemas de salud mental, pues conlleva actos como el suicidio, autolesiones, abuso de medicamentos y riesgos psicosociales como lo es la desconexión social y pérdida. Pero se observa que hay un aislamiento físico, pero no un aislamiento emocional. Puesto que su aparición durante la vejez depende de diversos factores como biológicos, psicológicos y sociales, es decir, vivir la pérdida de algún familiar o amigo en una situación laboral, de salud o pérdida de funciones físicas o cognitivas, o vivir un abandono familiar o falta de redes de apoyo o recursos económicos, pues este trastorno se caracteriza por la experimentación de tristeza profunda, una progresión de disminución del interés que termina afectando los pensamientos y el comportamiento del adulto mayor, causando alteraciones negativas en sus relaciones personales. Hoy en día, las medidas de contingencia impuestas por la pandemia de COVID-19 representan un gran desafío a la salud mental, pues son múltiples de las alteraciones psicológicas y aunque el distanciamiento social es una estrategia de suma importancia para luchar contra la enfermedad, también es una causa importante de soledad y particularmente en estos trastornos. La pregunta de investigación: ¿cuál es la relación entre la presencia de síntomas depresivos y distanciamiento social en adultos mayores en confinamiento por COVID-19 en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río? Pues nuestra hipótesis: existe una relación entre la presencia de síntomas depresivos y el distanciamiento social de los adultos mayores en confinamiento por COVID-19. El objetivo principal es identificar la relación entre la presencia de los síntomas depresivos y el distanciamiento social de los adultos mayores. Al igual que en nuestros objetivos específicos, va a ser identificar una presencia de síntomas, identificar las características del apego y identificar la proporción de adultos mayores. Dentro de los estudios relacionados se hizo una búsqueda internacional donde se encontraron las dos variables de síntomas depresivos y de distanciamiento en adultos mayores. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y se realizó de manera no experimental y descriptivo de carácter correlacional corte transversal. Se buscó una población de adultos mayores de 60 años en conurbados de Veracruz. La muestra se obtuvo conformada por 142 adultos mayores que cumplieron con los criterios de inclusión, que era que cumplieran con la edad establecida a partir de 60 años, todos aquellos adultos mayores de ambos sexos y se encontraran viviendo dentro del municipio de Veracruz mediante un muestreo de bola de nieve. Para la recolección de los datos se empleó la escala para depresión geriátrica que consta de 15 ítems, con un patrón de respuesta dicotómico. La escala de Luben Social Network Scale, que valora el riesgo de aislamiento en las personas mayores. Esta cuenta con subescalas de amigos y familiares. También se utilizó una cédula de datos para recabar información de los adultos mayores sobre sus datos personales, actividades cotidianas, asistencia a su salud y características de cumplimiento de medidas sanitarias de distanciamiento social. El estudio se apegó a los dispuestos en el reglamento de la Ley General en materia de investigación y una vez recolectados los datos, se procedió a la creación de la base en el programa SPSS. En su versión 26 se capturaron los datos para su análisis descriptivo.
Para comprobar la hipótesis planteada se realizó una prueba coeficiente de correlación por rangos de Spearman, considerando un análisis bivariado entre la presencia de síntomas depresivos y el distanciamiento social. Resultados. Datos sociodemográficos. La muestra que se obtuvo, conformada por 142 adultos mayores residentes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la media de la edad fue de 71.43%, como se observa en la tabla 1. La edad máxima fue de 90 años. Respecto a la escolaridad de la población es baja, ya que en promedio fue un 6.6 años cursados, pero también hubo quien alcanzó hasta 30 años cursados. En la tabla 2, se muestra que la mayoría fueron mujeres, un 71.1%, y un 54.2% refirieron estar casados. En la tabla 3, de acuerdo con los datos obtenidos, refirieron que un 75.4% no se encuentra laboralmente activo y un 84.5% no se encuentra jubilado, siguiéndole un 71.1% que no se encuentra pensionado. Respecto a la tabla 4, las personas con las que habitan sus cónyuges son un 25.4%, y en la tabla 5 la mitad, con un 50.7% de los adultos mayores depende de algún integrante de su familia, y otro 44.4% refirieron que nadie nos ayuda con su cuidado. Como se observa en la tabla 7, la incidencia de diagnósticos de enfermedades crónico-degenerativas muestra que fueron hipertensión arterial con un 45.8% y un 26.8% en diabetes mellitus en los adultos mayores. Y a pesar de los diagnósticos presentes, un 45.1% no tiene un control médico, y a pesar de ello, en la tabla 9 se muestra que un 67.6% de los adultos mayores toma algún medicamento. En la tabla 13 de características del seguimiento de las medidas de distanciamiento en general, un 65.5% siempre las siguió, un 78.9% mantuvieron la sana distancia siempre, y en un mismo porcentaje afirmaron visitar a conocidos, y otra que evitaron las visitas en sus hogares fue un 9.2%, mientras un 34.5% evitó salir a comprar, y en su mayoría un 93.7% nunca asistió a eventos públicos, un 69.7% que nunca tuvo un contacto con alguien diagnosticado con COVID-19. La 14 de la descripción de las variables de presencia de síntomas depresivos, un promedio de los adultos mayores tiene 3.33 síntomas depresivos, y aunque hubo quien no presentó ningún síntoma, también se observó que hubo quien presentó hasta 11 síntomas. Y como se observa en la tabla 15 de descripción de los síntomas, muestra que aunque sea un 4.2% no encontró satisfacción con la vida, que en este último año abandonó tareas habituales como un 5.4%, y un 41.5% afirmó tener temor a que le pase algo malo. Un 25.4% experimenta ya problemas de memoria en este último año, y aunque es una minoría, un 16.2% se siente actualmente inútil, y un 8.5% se siente sin esperanzas en este momento. En la tabla 16 de distanciamiento social en los adultos mayores, que se evalúan dos subescalas, familiar y no familiar, de acuerdo a ello, a mayor porcentaje de 0, 30, hay menor distanciamiento. La medida de distanciamiento fue un 15.47, por lo que en la tabla 17 de aislamiento social de los adultos mayores se encuentra que un 81% de los adultos mayores respetaron el aislamiento social. En la tabla 18, que es la correlación entre los síntomas depresivos y el distanciamiento social, muestra una relación negativa y significativa entre el número de síntomas depresivos y el puntaje de la escala de distanciamiento. Entonces, a mayor número de síntomas, más aislamiento, por lo que fue el resultado de menos .319, que con ello se prueba la hipótesis propuesta anteriormente, a lo que también se observa que existe una correlación negativa entre la presencia de síntomas depresivos y cada una de las escalas, pero solo fue significativo en la subescala familiar con menos .377, a lo que lleva un aislamiento con la familia es el que va a establecer una relación con la presencia de síntomas depresivos. Los resultados obtenidos muestran que la población, mayormente femenina, lo que guarda una similitud con el estudio de Shaw, Rosser, Parody, donde sus datos registran que la mayoría fueron mujeres. En la investigación de Callis, Wharton, Kunz, Armas, Negret y Morges, coincidió que
que llegamos a las mismas conclusiones, que el aislamiento social como una medida para evitar el contagio llega a perjudicar de otras maneras significativas a la salud mental de los adultos mayores, con respuestas emocionales como trastornos leves, en este caso la depresión. Al igual, en esta investigación fue un estudio descriptivo y transversal, aunque su muestra fue mayor que esta, y con resultados muy parecidos a los adultos que aún se mantenían laborando en un 23.9% y en esta investigación un 24.6% de los adultos mayores. También coincidió en el rango de edad de 70 años en adelante. Otra similitud ocurrió en el estudio de Acosta, Tanori, García, Echeverría, Vales y Rubio, ya que en las variables que predice la depresión, una de ellas menciona que la soledad familiar es algo que se demostró en la investigación y que es una de las principales detonantes en los adultos mayores, pues se llegan a sentir desplazados, abandonados por sus familias, ya sea aún más latente la depresión, aunque esa investigación no estaba presente el factor de la pandemia de COVID-19. Pues al extenderse la cuarentena más de un año trae consigo consecuencias como es la depresión en este grupo de edad, y no teniendo el conocimiento para apoyarse en redes de apoyo tecnológicas o la asistencia de ellas, por lo que ocurre un mayor aislamiento emocional por la ausencia de apoyo familiar e incluso la ignorancia de las familias, pues el riesgo que representa tanto físico como psicológicos de los adultos mayores, puesto que en esta investigación, en una de las encuestas, hubo una minoría en la que afirmó que no tenía sentido su vida, representa un dato alarmante que sin el apoyo adecuado se intensifican las probabilidades de presentar algún síntoma depresivo. Conclusión. Pues hay una relación entre la presencia de síntomas depresivos y el distanciamiento social en los adultos mayores en confinamiento, pues se encontró que al no tener un contacto continuo cercano, como ocurriría antes de la pandemia por COVID-19, se encuentran aislados, generando la presencia de síntomas depresivos, como se muestra que incluso hay un mínimo de 3 síntomas por persona, y el más alto llegó a generar hasta 11 síntomas depresivos, además de que se encontró un resultado significativo en la subescala familiar, lo que significa que el aislamiento con la familia es el que establece la relación con la presencia de los síntomas. Pues sí hay grandes apoyos a la salud mental en esta pandemia, también para este específico grupo de edad es de suma importancia divulgar los programas existentes en los que están conectados estrechamente la familia con el adulto mayor principalmente, ya que es muy difícil que por sí mismos descubran esta información, ya que hay un alto grado de analfabetismo, lo que conlleva que no tengan un acceso a los usos de nuevas tecnologías o TICs. Pues es continuar con el desarrollo de esta investigación para lograr un análisis más extenso de esta población, en particular cubrir la mayor parte del estado, crear intervenciones de enfermería enfocadas en ayudar a los usuarios que lo necesitan o lo soliciten, poder fomentar redes de apoyo confiables y adecuadas y un programa de salud especializado para proveer al adulto mayor una mejor atención ante la situación que llega a acontecer de depresión o aislamiento social, de la mano con su familia, ya que este es un factor de suma importancia. Y por último, para despedirme, les dejo este pensamiento: el aislamiento y la soledad son las causas principales de la depresión y la desesperación. Bella Hawke. Gracias por su atención.